Bueno, pues ya les comentaba estamos en la sesión número 6 de este curso propedéutico de filosofía de la ciencia. Ahorita pues ya vamos a, digamos, a redondear parte de lo que sería este giro que se dio después de la obra de Kuhn, de crítica al positivismo lógico, al empirismo lógico, al neopositivismo, y que eso fue dando pie a una nueva forma de hacer filosofía de la ciencia, que se conoció en su momento como nueva filosofía de la ciencia. Digamos, esto ya tiene pues más de 60 años, o sea, ya no es tan nuevo, pero digamos en su momento sí fue importante toda esta visión que presentaron estos autores. Ahorita pues hay muchos elementos, pero como yo les dije, siempre vale la pena pues tener una visión histórica, conocer a los autores, saber más o menos qué es lo que dicen, saber más o menos cuál ha sido la trayectoria histórica de nuestra disciplina, para también pues no perder sentido, ¿no? Usualmente, por ejemplo, yo cuando estudié economía, cuando yo leía directamente los manuales de economía con temas contemporáneos, de pronto yo decía, pero esto, ¿por qué se enseña así? ¿O por qué es asado? ¿Y por qué ya no se lee, por ejemplo, a Adam Smith o a David Ricardo? ¿Por qué ya más bien la economía dejó de llamarse economía política y ahora es simplemente economía secas? En inglés es todavía peor porque economics es una palabra que se inventó para que se parezca a la ciencia economía a physics, ¿no? A física, ¿no? Y la disciplina antes se llamaba political economy, ¿no? Entonces ahí es todavía más, se nota más fuerte la discontinuidad, por decirlo así, ¿no? Y pues en la filosofía de la ciencia, pues me parece que si entráramos directamente a ver manuales contemporáneos de temas actuales, la verdad es que ustedes como que puede ser que tengan este tema de, pues bueno, ¿por qué ahora debatimos tanto sobre ficciones o por qué ahora debatimos tanto sobre esto que se llama eh, el verosimilitud, ¿no? En algunas ocasiones se sigue discutiendo eso, o por qué se discute bastante sobre lógicas para consistentes y lo que se llama teorías de tolerancia a las contradicciones, lógicas de la tolerancia a las contradicciones, ¿no? Entonces, digamos, o el tema de modelos, ¿no? Que es un tema que yo les he estado mencionando bastante, no hemos discutido ningún texto sobre ese tema, pero hoy pues la filosofía de la ciencia debate bastante sobre ese asunto de los modelos, ¿no? Pero siempre es importante tener una panorámica general para que, digamos, se vaya viendo cómo se fue moviendo la discusión filosófica para finalmente uno situarse en un contexto espacial, temporal, que siempre está en movimiento, y eso nos permite interpretar mejor, ¿no? Siempre nos va a ayudar constantemente, pues, discutir a Popper, discutir y leer el Círculo de Viena. Eh, Dice Carlos Arias, ¿qué autores recomienda sobre filosofía de los modelos? Bueno, digamos, para una visión general, introductoria, pero yo la encuentro excelente. Yo les recomiendo mucho que lean a Rasmus Winter. Es un filósofo danés, Rasmus Winter. Es un filósofo danés que estuvo en el Instituto de Investigaciones Filosóficas. Aquí estuvo como investigador y bueno, fue también postdoctorante. Posteriormente se fue a la Universidad de Santa Mónica y ahora mismo está en Dinamarca. Y él tiene un libro que se llama Cuando los mapas se convierten en modelos, algo así. Eh, es un libro maravilloso, muy bien escrito, habla muy bien sobre el tema de modelos. Él explota mucho la metáfora de los modelos como mapas, ¿no? Como mapas que guían y que nos ayudan a situarnos en un contexto y nos ayuda a resolver problemas, pero los mapas a su vez son representaciones distorsionadas de la realidad, pero no por eso son inútiles, ¿no? Entonces, digamos, es muy interesante leer su texto de él.
y también leer la entrada que escribió en la Stanford University, que ya hemos visto alguna entrada en este curso. Sobre el empirismo lógico vimos una entrada. Rasmus escribió la entrada sobre representación científica, me parece que fue esa. De todos modos, si ustedes ponen Rasmus Winter ahí, les va a llegar su entrada, su texto, que es un artículo. Se puede citar porque además son artículos revisados por pares, o sea, realmente mucho mejor que leer Wikipedia, porque esto ya es muy académico y se puede citar los textos, etcétera. Y ahí Rasmus Winter explica de manera magistral lo que es la concepción sintáctica, que podemos más o menos vincular con el empirismo lógico, la concepción heredada, con Popper, y luego posteriormente lo que se conoce como la concepción semántica. Esa concepción semántica en este curso solo la hemos mencionado. Es una concepción que, sobre todo partiendo de los trabajos de Subs, de Van Frasen, de Ronald Guire y de otros que puede que los vean en sus cursos de filosofía de la ciencia 1 y 2, ya digamos, la unidad de análisis no es la teoría científica como enunciados lógicamente concatenados, como los empiristas lógicos, ¿no? Que los empiristas lógicos con su giro lingüístico, en el sentido wittgensteiniano, lo que quieren hacer es analizar el significado de las teorías y analizar, digamos, los enunciados, ¿no? Diferentes tipos de enunciados, de diferentes formas, etcétera, y pues estudiar la noción de explicación científica como si fuese una especie de argumento silogístico, ¿no? Eso lo van a ver con Hempel. Pero ya lo que se conoce como la concepción semántica cambia la forma de hacer filosofía y más bien ve los modelos como instrumentos de representación que no tienen necesariamente valor de verdad, simplemente son instrumentos, y en tanto instrumentos pueden representar o no y pueden resolver o no problemas, ¿no? Y en esa medida se interesan mucho lo que son ya estos filósofos que les mencioné, Ronald Guire, Van Frasen, Subs, se interesan mucho en el tema del morfismo, para ver cuáles son las estructuras compartidas entre, digamos, el mundo que se quiere modelizar y ya el modelo que se construye para modelar ese mundo, ¿no? Y entonces ahí se busca ver en qué medida se parecen, se asemejan, son similares, son mórficos, que es la palabra técnica que ellos van a usar, y de ahí pues van a tratar de hacer ver que la bondad, o mejor dicho, la virtud epistemológica de los modelos depende de la representación. Entonces ya digamos, esto lo van a ver muy bien en ese texto de Rasmus. El problema filosófico fundamental para la concepción semántica no es mantener, digamos, la noción de verdad de las teorías, sino más bien dar cuenta de la representación científica y cómo la representación científica puede ser útil para lograr una gran variedad de objetivos, principalmente salvar los fenómenos, que es una concepción bastante influida por Pierre Duhem, donde salvar los fenómenos se entiende como explicarlos, pero explicarlos en un sentido de predicción, ¿no? Que sea coherente la predicción con la evidencia. Entonces ya es otra forma, digamos, de hacer filosofía que posteriormente entró en crisis, sobre todo en los años 80. Los trabajos de Nancy Cartwright fueron importantísimos en ese asunto. Nancy Cartwright la tienen que leer. Se apellida como los vaqueros de Bonanza, los Cartwright, nada más que ella es una filósofa. Y esta filósofa es realmente muy importante en la tradición filosófica contemporánea. Ahí ustedes, creo yo que les va a interesar mucho leer un libro que se llama How the Laws of Physics Lie, cómo las leyes de la física mienten. Creo que está mal escrito física, pero bueno, no importa. Ahí, quiere decir cómo las leyes de la física mienten, porque más bien la idea es que no son representaciones fidedignas de la realidad. Creo que de este ejemplo ya les he hablado, de Newton, etcétera.
la ley de la gravitación universal, que resultó que cuando Newton la desidealizó para analizar el comportamiento del sistema solar, vio que el sistema solar se volvía inestable y por lo tanto lo que ocurriría sería una especie de colapso, ¿no? Porque en su ley, en su representación de las leyes científicas, lo que él vio era, o modelizó, era la atracción de dos cuerpos, pero cuando incorporas tres o más cuerpos, pues ahí ya no funciona, digamos, su visión de la ley de la gravitación universal. Y entonces cuando incorporó que la Luna puede ejercer atracción a la Tierra y la Tierra a su vez puede ejercer atracción a otros planetas, pero también ser atraída por otros planetas y a su vez también ejercer cierta atracción en el Sol, ya todo el sistema se empieza a desequilibrar y eventualmente, diría Newton, chocarían los planetas entre sí, otros saldrían disparados al sistema solar, otros, o sea, al vacío, otros podrían ir directo al Sol, etcétera, ¿no? Entonces, lo que hizo Newton fue horrorizarse por esa conclusión y decir que en realidad es la intervención divina la que mantiene el sistema universal armónico, ¿no? Entonces, lo que diría Cartwright es que esa forma de entender ley científica como representaciones literales de la realidad no funciona, ¿no? Y ya, ahí va cambiando la concepción de la unidad de análisis de la filosofía de la ciencia y ella va a ir cuestionando la concepción semántica, que es una concepción que le dio mucho peso a la noción de representación. Y ella va a decir, pues la visión de Newton no es que represente fidedignamente la realidad, más bien la distorsiona. Entonces, más bien hay que construir otra forma de entender la científica. Y bueno, ahora vamos en esa dirección, una visión más de la ley científica como algo no literalmente verdadero, sino más bien como algo heurístico, que podemos nosotros usar como una especie de metáfora que nos ayuda a explicar. Y bueno, de hecho, Feyerabend, desde mi punto de vista, estaría bastante de acuerdo con esa visión hasta cierto punto. Ahí habría cuestión de ver, pero me parecería que gran parte de lo que ahora se hace en la filosofía de la ciencia es compatible con una perspectiva feyerabeniana, nada más que Feyerabend en su momento, cuando lo planteó, espantó mucho a los filósofos, ¿no? Digamos, un poco así. Ya, digamos, estoy un poquito adelantándome, pero ya estoy tratando de hacer conexiones para que todo vaya, digamos, marchando bien. Tengo que ir migrando mi tiempo para todo tenerlo controlado. Bueno, ya les hablaba de un poco la recapitulación. Las clases 4, 5 y 6 las hemos dedicado, bueno, 4 y 5 sobre todo, las hemos dedicado a estudiar pues la crítica de Kuhn y la crítica de Lakatos al neopositivismo, que el neopositivismo lo estudiamos sobre todo en las sesiones 1, 2 y 3, ¿no? El neopositivismo lo analizamos con cierto detalle, digo, todo esto es nada más un vuelo de pájaro, pero digamos, la visión general del Círculo de Viena como una forma de hacer filosofía de la ciencia que estaba basada en esto que se conoce como el giro lingüístico, influenciados por Wittgenstein, pero que a su vez también mantenían una noción de concepción científica del mundo, donde se piensa, en cierto modo, que el análisis de los hechos puede ser libre de valores, porque se cree que, en cierto modo, la realidad se puede analizar o los hechos se pueden analizar de manera objetiva y que además hay una separación tajante entre el contexto de descubrimiento, contexto de justificación, donde contexto de descubrimiento pues sería algo que harían los sociólogos, que harían los psicólogos, en cambio los filósofos, como estudian, digamos, teorías que se entienden como enunciados lógicamente relacionados entre sí, con una coherencia, con una estructura lógica, pues el filósofo de la ciencia más bien estaría interesado en estudiar la justificación. ¿Cómo justificamos el conocimiento científico? ¿No? Ese sería el problema principal para los empiristas lógicos.
Y en cierto modo, Popper tiene una visión que se puede compaginar con el positivismo lógico, aunque la gran diferencia de Popper respecto al Círculo de Viena es que Popper no promovió el método inductivo. Él era un profundo deductivista, porque creía que la observación desnuda de la realidad no era posible. Se necesitaba una teoría, se necesitaba tener criterios para ir orientando la observación, y más bien pues Popper pensaba en que lejos de partir de una observación que nos permitiera formular leyes científicas, etcétera, más bien lo que tendríamos que hacer es partir de conjeturas. Y estas conjeturas, fomentarlas o formularlas con hipótesis, hipótesis que se puedan contrastar mediante experimentación o mediante estudios empíricos, para ver si la hipótesis puede ser verdadera o falsa. Y la gran diferencia es que, digamos, mientras el Círculo de Viena estaban interesados en un criterio de significación, un criterio de significado basado en esto que se conoce como principio de verificación, Popper no estaba interesado en eso. Popper estaba más interesado en tener un criterio de demarcación, que demarcara qué es la ciencia de la pseudociencia. A Popper no le interesaba la cuestión sobre la metafísica, digamos, de cuestionar a la metafísica, de hacer una filosofía radicalmente antimetafísica, como si quería hacer pues, el Círculo de Viena, ¿no? El Círculo de Viena creía que era posible hacer una filosofía sin metafísica. Y ellos eran profundamente antimetafísicos, pero lo eran por razones que ya lo explicamos, tenían que ver con el giro lingüístico, donde la metafísica generaba pseudoproblemas que no se podían resolver, ¿no? Y para los empiristas lógicos, más bien habría que orientar la mente, el intelecto, a problemas que sí podamos resolver. Preguntarnos sobre si la nada nadea, para Carnap no tendría sentido, ¿no? Más bien, para Carnap tendría sentido preguntarnos cosas relacionadas a cómo justificamos nuestro conocimiento, a partir de qué criterios de validez, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero digamos Popper no estaba en esa dirección antimetafísica, más bien él creía que el problema filosófico central era distinguir la ciencia de la pseudociencia, porque se daba por sentado que la ciencia era el conocimiento más justificado, más adecuado, y en tanto tal, la ciencia, a diferencia de otras formas de conocer, pues más bien es un método de conocimiento o es una forma de acceder a los hechos siempre abierta, ¿no? La ciencia pues todo el tiempo se puede modificar, se puede transformar, la crítica, digamos, racionalista puede ayudarnos a formular y reformular nuestras conjeturas, pero nuestras conjeturas siempre van a ser conjeturas hipotéticas, que depende de más bien el contexto dado, podemos confiar o no en ellas, ¿no? Pero siempre sujetas a posibilidad de ser falseadas, ¿no? Pero al final va a haber un trayecto en el cual nos vamos a ir acercando a la realidad de manera gradual, ¿no? Entonces, Popper pues se presentó en su momento como la oposición oficial, por decirlo así, al empirismo lógico, pero compartía con el empirismo lógico, digamos, la idea de que la unidad de análisis siguen siendo teorías científicas, enunciados que se pueden formalizar y que, digamos, se puede analizar el contexto de justificación desde un punto de vista estrictamente lógico, ¿no? Donde lo que sería el contexto de descubrimiento no importa, porque para Popper, digamos, el énfasis es en develar la lógica que está detrás de la investigación científica, exponerla y más bien mostrar cómo la ciencia, si quiere mantenerse científica, tendría que seguir ese método, ¿no? Popper, pues en cierto modo, piensa que el falsacionismo es el deber ser, es el desideratum, ¿no? de la ciencia y que deberíamos de seguir. Pero digamos, el problema estuvo en que
esa forma de ver la ciencia era excesivamente normativa y era poco, por decirlo así, basada en las prácticas científicas de lo que realmente hacen los científicos y tenía poco respaldo histórico, ¿no? Entonces, Kuhn, con su obra de la estructura de las revoluciones científicas, como vimos en la sesión número 4, lo que hizo fue pues también ir, digamos, diluyendo esa distinción entre el contexto de descubrimiento, contexto de justificación, porque en la realidad pues aparece todo mezclado con todo. Y también se vio que los científicos en sus prácticas en la realidad no buscan la verdad, no buscan generar algo así como enunciados verdaderos, ¿no? Más bien les interesa resolver problemas, puzzle solving, ¿no? Resolución de acertijos y más bien empieza a haber una forma diferente de ver la actividad científica, ya no como una búsqueda del conocimiento verdadero, sino más bien como una actividad práctica que busca resolver problemas y que busca resolver acertijos y que en ese proceso de resolución de acertijos se ponen en juego nuestros paradigmas, es decir, esas creencias compartidas que tenemos en una comunidad y que guían en cierto modo la resolución de estos problemas con base en nuestros métodos y nuestras técnicas. Entonces, lo que dice Kuhn es que más bien la ciencia, número uno, está basada en sociedades. Está situada en un contexto social donde hay comunidades que interactúan entre sí, no de manera tan racional como lo dirían los empiristas y el propio Kuhn, que su teoría, pues, de nueva cuenta lo decimos aquí, es, él mismo se lo decía, racionalismo crítico. El racionalismo crítico resulta que pues no es tan compatible con las prácticas científicas, porque lo que Kuhn mostró es que hay muchas, digamos, elementos extralógicos, extrarracionales, que juegan un papel, ¿no? Al momento de saber si se sigue o no cierto tipo de criterios. Por ejemplo, cuando estamos en la ciencia normal, la evidencia que va en contra de la ciencia normal, del paradigma dominante, se descarta, ¿no? Las anomalías usualmente no se reconocen, se ningunean y más bien se centra la práctica normal de la ciencia en la aplicación. Los que vengan de disciplinas científicas como la economía, las ciencias sociales, las ingenierías, van a ver que, y seguro que esto les va a hacer mucho sentido, en la medida en que muchos científicos simplemente se interesan por aplicar lo que ya saben que funciona. Y ya. Y digamos, no se van a interesar en buscar los casos en los cuales sus teorías pueden fallar. No, más bien se van a centrar en aplicar las teorías, los modelos, los métodos, las técnicas a problemas que saben que se pueden resolver así. Y eso es la ciencia normal, ¿no? En Kuhn. Entonces, la primera pregunta es, pues ahí ya no, o sea, ¿qué papel juega el falsacionismo en ese tipo de prácticas normalizadas, ¿no? Desde Kuhn, pues ya empieza a ser muy problemático mantener el falsacionismo. Pero además, también está el asunto de que el cambio de paradigma tampoco es un tema que sea tan racional, ¿no? No es que simplemente vamos a elegir el paradigma que epistémicamente nos dé más conocimiento del mundo y ya, sino que hay elementos que juegan a favor de un paradigma en contra del otro en función de la correlación de fuerzas que se establece entre las comunidades científicas y a su vez también las instituciones. Entonces la actividad científica está situada en un contexto institucional y eso lo visibiliza bastante Kuhn. Está situada en un contexto institucional donde pues se promueve cierta ciencia normalizada y pues hay una pugna por las instituciones, ¿no? Y en esa medida muchos científicos adhieren a una corriente o a otra en función también de la conveniencia, ¿no? En función de sus propios intereses, pues de cuál, digamos, ciencia es la que está siendo más financiada, no tanto la que cumpla con los criterios falsacionistas o verificacionistas, ¿no? Sino más bien a veces basado en otro tipo de criterios que ya luego los sociólogos y los economistas que analizan las prácticas científicas van a estar visibilizando esos elementos que no son estrictamente epistemológicos.
que son sociales, etcétera, pero también elementos ideológicos, ¿no? Como vendría siendo pues esta conversión, ¿no? Donde a veces dice Kuhn, ¿no? Y eso es uno de los elementos que fueron los más problemáticos de su visión. El cambio de paradigma representa un cambio de visión del mundo porque, digamos, se mira cómo, según, digamos, las analogías que se tengan, y en este caso se habla de la Gestalt, se ve una figura o se ve otra, pero no puedes ver las dos al mismo tiempo. Entonces, lo que dice Kuhn es que así es el paradigma. El paradigma a veces llega a un punto en el cual el cambio de paradigma se tiene que dar de manera súbita. No puedes estar con las dos visiones, tienes que adherirte a uno o otro. Y ese cambio tiene que ser radical y tiene que ser un cambio contundente que la gente lo experimenta como si fuese una especie de conversión ideológica, como si fuese una especie de conversión religiosa. Y entonces ese cambio tan súbito genera una conmoción, digamos, en gran parte de los científicos, y otros pues no quieren cambiar su visión del mundo, y hay una lucha, digamos, ahí por ver más que nada a quién convences más con el paradigma vigente, ¿no? Con el vigente y con el nuevo. Y ahí se da una cuestión política, etcétera, que pues en cierto modo Kuhn lo ve como una especie de drama, ¿no? Igual que las revoluciones sociales, que las revoluciones políticas, la ciencia también ocurre así. Entonces ya el relato positivista Kuhn prácticamente lo hace pedazos, ¿no? Con su visión histórica, y en esa medida empieza a haber una discusión sobre las implicaciones de Kuhn, sobre entonces en qué sentido podemos decir que la ciencia es una actividad racional, etcétera. Y bueno, Lakatos viene como un teórico que viene a tratar de formular una visión falsacionista refinada, tratando de mantener el corazón mismo del falsacionismo, pero también ya adoptando elementos históricos que hacen ver que la actividad científica es muy compleja y que a su vez hay muchos elementos que juegan un papel a favor o en contra de un programa científico de investigación, donde el programa científico de investigación se plantea como alternativa a la noción de paradigma. Y es un acuerdo que se establece entre comunidades, donde se elaboran una serie de preguntas, una serie de problemas que se van a tratar con base en hipótesis centrales, que son las hipótesis núcleo, que le van a dar, digamos, identidad a un programa científico de investigación, y la idea es que las anomalías van a surgir, ¿sí? Y estas anomalías, si son demasiado, digamos, retadoras respecto a la hipótesis auxiliar, la idea es que va a haber hipótesis auxiliares que pues, se van a ir formulando para mantener, digamos, en la defensa del corazón de la hipótesis central. Entonces, lo que dice Lakatos es que más bien cuando un programa científico de investigación va generando cada vez más hipótesis auxiliares para abordar las anomalías, y cada vez hay más anomalías y cada vez necesitas más hipótesis auxiliares para explicar esas anomalías, y son anomalías que no puedes ningunear, pues el programa científico de investigación empieza a degenerarse, y más bien ya la hipótesis la hipótesis central deja de ser relevante, y ya más bien tiene más importancia lo auxiliar, lo secundario, que lo central. Y en ese proceso, eventualmente, un programa científico de investigación que en su momento era científico pasa a convertirse en pseudocientífico, ¿no? Sobre todo porque el riesgo es que no salen, por decirlo así, los científicos de su área de confort para explicar fenómenos nuevos, ¿no? Y pues la crítica que hace Lakatos va, digamos, en esa dirección, sobre todo los alumnos de Lakatos critican a la economía neoclásica. Aquí les hablaba de Latsis Spurus, que él hablaba de la economía neoclásica como un programa científico de investigación en decadencia, porque más bien se necesitaban cada vez más hipótesis auxiliares para dar cuenta de las economías en desequilibrio. Entonces, digamos, en ese contexto, Lakatos plantea que los programas científicos de investigación gradualmente van degenerando, y hay otros que se van formando, y si la investigación de las anomalías o de los fenómenos nuevos
se puede hacer con base en las hipótesis centrales sin tantas hipótesis auxiliares. Más bien en esa medida tenemos un programa científico de investigación progresivo, que es fructífero y que puede ser prometedor y que conviene adherirse a él. Y el papel del razonamiento heurístico entra como algo que va guiando la elaboración de las hipótesis, de las preguntas, de los problemas, de las respuestas, para, digamos, ir avanzando en esto, ¿no? Entonces, la importancia que tiene la heurística es muy importante ya en Lakatos, ¿no? Y ya, digamos, en este contexto, Feyerabend, pues es un autor que en esta discusión más de finales de los 60, principios de los 70, pues ya plantea como, como marco alternativo a la visión popperiana lo que se conoce como el anarquismo epistemológico, que Feyerabend lo ve como algo parecido a Lakatos, pero vamos a ver que también hay importantes diferencias. Es una lástima que entre ellos no pudo haberse desarrollado más este diálogo, porque entre ellos iba a haber un diálogo donde iban a contrastar sus diferentes puntos de vista en torno a la ciencia, en torno a Popper, en torno al método. Es, digamos, uno de los temas que quedaron pendientes, pero lo que sí es que del lado de Feyerabend, pues sale ese libro que se conoce como Contra el método, esbozo de una teoría anarquista del conocimiento. Y bueno, todo este movimiento se le conoció como la llamada nueva filosofía de la ciencia, como ya les comenté. Si me quieren interrumpir y quieren preguntar algo, con toda confianza. Vamos bien. Bueno, Paul Feyerabend es un autor que nació en 1924, murió en 1994. Es un austriaco, nacido en una familia de clase media de Viena. Era un filósofo que, digamos, tiene una historia personal muy peculiar, muy interesante, un poco también trágica. Eso explica también su personalidad, un poquito, bueno, una personalidad complicada. Era un personaje muy excéntrico. De niño era muy solitario. Él, digamos, pasaba mucho tiempo solo, estudiaba mucho tiempo solo, no tenía muchos amigos, por lo que cuentan sus biógrafos. Eh, y digamos, en cierto modo, pues él estaba muy como retraído en sí mismo, ¿no? Viene la ocupación nazi, más o menos en su periodo de juventud, y los nazis pues integraron a Austria con respecto a Alemania, ¿no? Porque pues para ellos eran un mismo país. Hitler de hecho era de origen austriaco, y ya cuando entra Austria a ser parte de Alemania, pues obligan a los jóvenes a ser parte del servicio militar, y Feyerabend en estos años pues es parte del ejército nazi en su juventud. Él es un joven que estuvo haciendo el servicio militar con ellos, y pues se nota por sus propias reflexiones que escribe en una autobiografía que se llama Matando el Tiempo, en el 93. Pues él comenta que pues, en esos años él realmente no se enteraba de lo que estaba pasando. O sea, él, digamos, sí veía elementos muy, pues, que son preocupantes. Veía que sus compañeros judíos, pues, eran, pues, discriminados. Sí vio, pues, como una afectación de su vida normal, la ocupación militar nazi, luego el surgimiento de la guerra, pero él no estaba politizado, no sabía realmente nada, no se enteraba realmente de lo que ocurría, y dice que realmente logró dimensionar todo lo que pasó hasta que pasaron los años, y ya más bien leyendo los libros, pues ya con más, o sea, ya de manera más grande, pues ya pudo dimensionar lo que fue todo este fenómeno, ¿no? Entonces él, en ese contexto, era un joven que seguía las inercias, un poco también tenía problemas personales con su familia, pues entra al ejército,
lo enviaron algunas veces a combatir al frente contra el ejército rojo, contra el ejército ruso, y en una de esas ocasiones, en una retirada, ya en 1945, recibió un disparo en el estómago que tocó una parte de su espina dorsal y durante varios meses estuvo pues sin poder caminar y esa herida le generó después impotencia, ¿no? Impotencia sexual. Entonces ya en ese contexto, pues él termina la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, y él pues como no estaba pues tampoco comprometido con la visión de los nazis ni nada de eso, pues le dio igual, ¿no? Realmente era alguien que no estaba comprometido ideológicamente ni con el fascismo, ni a favor ni en contra, ¿no? Ya, termina la guerra mundial y pues se dedica a estudiar. Y en ese proceso de estar estudiando, etcétera, pues también va desarrollando una afición por cantar y se convierte en un cantante de ópera, bueno, más bien siempre amateur, y pues él era, ese era uno de sus pasatiempos, ¿no? Era un personaje culto, era un personaje que sabía pues muchas cosas, ya después se fue politizando conforme pasó el tiempo, pero sí, su juventud, pues él mismo dice pues, que no se enteraba de nada. Su carrera académica, pues era, inició pues, estudiando física, posteriormente se va a la historia, le interesa estudiar historia, pero después regresa a física y termina, digamos, sus estudios, ya centrándose en problemas filosóficos, se va a estudiar a Cambridge, porque, digamos, le interesan problemas filosóficos, etcétera, y ahí estudia con Víctor Kratos, que es un personaje que fue parte del Círculo de Viena. No era de las principales figuras. Víctor Kratos, pues era muy joven cuando se reunía el Círculo de Viena y pues él narra que los grandes pues interlocutores, ¿no? De ese momento era Carnap, Schlick, Neurath y otros, ¿no? Hans, Gödel, entre muchos otros, ¿no? Y Kratos, pues era un personaje más joven, que más bien él, pues asistía al círculo, pero pues él mismo reconoce que él no era tan central, ¿no? Lo que sí es que él, posteriormente que pasó la guerra mundial, y ya muchos de los compañeros del Círculo de Viena fallecieron, pues él se centró en recuperar la memoria, hacer traducciones de alemán al inglés, etcétera, y Feyerabend estudió con este personaje. Y este personaje, a su vez, Víctor Kratos, invitaba a Wittgenstein a sus seminarios y Feyerabend conoció a Wittgenstein, le interesó, pero sobre todo ya estamos hablando del segundo Wittgenstein, no del primero, que era aquel que escribió el Tractatus Lógico-Filosóficos, sino ya más bien estamos hablando del segundo Wittgenstein, que escribió el libro que se llama Investigaciones Filosóficas, donde ya más bien hay una serie de modificaciones en su visión del mundo, ¿no? Ese segundo Wittgenstein, algunos dicen que avanza en una concepción más relativista del lenguaje, con la noción de que le llaman juegos de lenguaje, etcétera, y bueno, Feyerabend está muy influenciado por ese segundo Wittgenstein. Pero a su vez también él conoce a Popper y pues también está muy influenciado por Popper, sobre todo porque Feyerabend pues inicialmente inicia siendo un empirista lógico, muy influenciado por Kratos, por estas discusiones, pero ya posteriormente pues empieza a ser muy crítico de ese círculo de Viena y pues adopta el falsacionismo como su filosofía de la ciencia. Y durante mucho tiempo su filosofía de la ciencia fue una especie de mezcla entre Wittgenstein y Popper, ¿no? Era un poco esas dos las grandes influencias de su forma de pensar. Eh, Popper lo invita a la London School of Economics, más o menos en la época del 52, 53, 1952-53, y ahí conoce a Lakatos y ya establece una amistad con Lakatos, hay mucha interlocución con él y con Lakatos pues empieza a ver este cuestionamiento cada vez mayor a Popper. Feyerabend
bueno, vivió en muchos países, vivió en Viena, vivió en Italia, se fue después a Estados Unidos, y en Estados Unidos allá se acercó al grupo de filósofos estadounidenses que en esos años estaban en Minneapolis. Estamos hablando de Hilary Putnam, que es un gran filósofo que escribió un texto sobre el realismo interno. Conoció en ese momento a Thomas Nagel y a muchos otros. Y pues para Feyerabend, este grupo de filósofos era muy interesante, muy fructífero y trabaja con ellos durante mucho tiempo. Posteriormente también estuvo en la Universidad de Berkeley, ahí en California. La Universidad de Berkeley siempre ha tenido fama de ser una universidad muy de izquierda, muy progresista. Está en San Francisco, que es la cuna del movimiento hippie. Y pues en estos años, en los años 60, es cuando Feyerabend está, digamos, dando clases de filosofía de la ciencia ahí. Se le ve en esos años muy cercano del movimiento estudiantil, se le ve, digamos, en fotografías con el movimiento estudiantil de manera multitudinaria, escuchándolos, etcétera. Y es ahí donde dicen que desarrolla mucho esta visión del pluralismo. Y una crítica cada vez más fuerte a lo que él considera el autoritarismo de la ciencia moderna. Eh, Después, digamos, bueno, en estos años en Berkeley conoce a Kuhn y tiene mucha interlocución con él. Leyó el texto de la revolución de la estructura de las revoluciones científicas en una versión, digamos, preliminar antes de que se publicara, y con Kuhn tiene mucho diálogo. Y es a partir de esta experiencia que sobre todo se vuelve muy antipoperiano. Digamos, él primero de haber sido un popperiano ferviente que defendía a Popper, etcétera, pasa a convertirse en un acérrimo crítico de Popper y en general del empirismo y de lo que sería pues esta visión del positivismo, ¿no? El neopositivismo. Entonces, en estos años, Feyerabend tiene un proceso gradual, digamos, de desarrollo de su filosofía. Inicialmente trata de hacer una versión específica del empirismo que fuera compatible con el pluralismo, y también trata de desarrollar una visión del realismo científico que choca con el empirismo ya, ¿no? Porque para Popper, digo, para Feyerabend, la ciencia no tanto debería de ajustarse a los hechos, ¿no? Sino más bien sobre todo a la realidad que está detrás de los hechos, a lo que está detrás de la apariencia, ¿no? La apariencia sería esa forma fenomenológica en la cual se nos presenta lo real. Nosotros lo que vemos es, digamos, una experiencia sensible, con base en nuestra corporalidad, etcétera, pero necesitamos usar la razón para penetrar esa apariencia y llegar a una esencia que se puede formular como leyes científicas, ¿no? Entonces, en ese contexto, Feyerabend empieza a acercarse a una visión más o menos así. Y lo que le preocupa sobre todo en estos años es abordar un problema que los empiristas lógicos ya estaban abordando, que es el problema de las entidades teóricas, que son entidades no observacionales y que cumplen un papel fundamental en la explicación científica, ¿no? ¿Qué son las entidades no observacionales? Es decir, las entidades teóricas. Son las entidades que, por ejemplo, cumplen un papel como es la noción de electrón. El electrón nosotros no lo podemos ver, no lo podemos tocar, pero lo podemos más o menos detectar a partir de observaciones tecnificadas que ya dependen de teoría y que a su vez se usan como postulados para hablar de cierta forma, digamos, los hechos, ¿no? Dice Oscar David Yáñez, sí, disculpen por el tema del sueño, es que realmente he estado con mucho trabajo, pero me estoy esforzando para tratar de explicar bien todo. Una disculpa y me da mucha pena, pero bueno, entonces, sigo con el tema del
realismo científico y este asunto que se conoce como las entidades teóricas. Entonces, para los científicos de la época, las entidades teóricas no son observacionales, pero se postulan, digamos, para poder hacer operaciones teóricas que sirvan para hacer predicciones, ¿no? Ya les decía yo, un ejemplo es la noción de electrón, pero también hay otros temas que ya son más complejos, como sería los operadores cuánticos, que se usan para modelar, digamos, el comportamiento de si está o no está un electrón en un lugar, ¿no? Y pues ahí entra lo que se conoce como la ecuación de Schrödinger, ¿no? El ejemplo ese del gato que se postula, ¿no? En la teoría, que está y que no está al mismo tiempo, pero que eso sirve en cierto modo para poder hacer una operación matemática. Y con eso se puede hacer predicciones, aumenta la capacidad predictiva. El tema es que ese tipo de visiones que pueden parecer un poco raras, ¿cómo lo relacionamos con el empirismo? Carnap intentó reducir las entidades teóricas a entidades observacionales, ¿no? Y más bien eran entidades observacionales que pudiéramos nosotros formular parecido a la noción de enunciados protocolares, donde ya más bien lo que siempre va a importar son los enunciados observacionales que podemos formular, etcétera, y lo teórico se reduce, digamos, en este caso, a lo observacional, ¿no? Y lo que va a hacer Feyerabend es cuestionar esa idea reduccionista. La va a rechazar, va a decir que eso no se puede hacer. Y bueno, Quine de plano destruye esa visión con su visión que se conoce como los dos dogmas del empirismo, que es un artículo que ustedes tienen que leer sí o sí, ¿no? Y ya en esa visión ya se deja de lado ese intento por traducir los enunciados teóricos a los enunciados observacionales. Quine lo que hace es demostrar que elementos, digamos que en las traducciones, hay elementos que se pierden y por lo tanto no son equivalentes. No podemos establecer ningún tipo de equivalencia. Entonces, un proyecto como el empirismo lógico, de intentar reducir lo teórico al observacional, pues ya tiene el problema de que hay una cuestión de incompletitud al momento de traducir lo teórico al observacional. Entonces ya deja de tener un poco de sentido eso, ¿no? Y más bien empieza a ver la idea en Feyerabend que las entidades teóricas, pues en realidad se usan para resolver problemas. Y no nos deberíamos de preocupar tanto por justificarlo y con un método que sea infalible, etcétera, porque en realidad la ciencia, igual que Kuhn, es una actividad orientada a resolver problemas, ¿no? Y entonces de ahí empieza él gradualmente a acercarse a la formulación de una especie de, ¿cómo se llama? De anarquismo epistemológico. Dice David Chávez, ahí luego vemos cómo explicarlo. ¿A qué te refieres? A la resolución de problemas, a encontrar la resolución de problemas y después explicar cómo se resuelven esos problemas, ¿no? Más o menos era su postura. O sea, digamos, o sea, Feyerabend no está interesado en el problema de la explicación científica, ¿no? Más bien él está interesado en analizar, pues en cierto modo, la actividad científica como una actividad de resolución de problemas que no necesariamente requiere de un método, ¿no? Entonces, digamos, él no está discutiendo con Hempel. O sea, Hempel diría que la actividad científica, lo principal es que explica y que da sentido al mundo por medio de un proceso de explicación. Feyerabend, en otros textos más o menos de los años 60, él trata de ver que la explicación científica no es la única, no es el único objetivo de la ciencia, sino que son muchos, ¿no? Y de ahí pues el tema del pluralismo, ¿no? De hecho, eh, ya en la actualidad se habla de que todo modelo científico tiene una gran cantidad de objetivos diferentes, ¿no? Una cosa es describir, otra cosa es explicar, otra cosa es predecir,
otra cosa es normativizar, es decir, dar, usar la prescripción, y otra cosa es ya la formulación, por ejemplo, de políticas públicas, ¿no? Yo en un texto que recientemente se publicó en la Brazilian Journal of Political Economy, pues retomo esa idea de este autor que se llama Julian Reis, ¿no? Entonces, esta visión de que la ciencia no solo explica, sino que hace muchas cosas, digamos, ya Feyerabend la empieza a defender, pero en esos años, en los años 60, en los años 70, todavía está muy fuerte la influencia del positivismo lógico, donde se cree que la ciencia solo explica, que es el caso de Hempel, y ya los demás problemas, por decirlo así, se reducen al tema de explicación. Entonces, para Feyerabend, no necesariamente tenemos que explicar. Él diría, ¿para qué queremos? O sea, digamos, ahorita lo vamos a ver con el tema del contextualismo, pero Feyerabend lo que se va a interesar más es en el asunto de visibilizar el tema del contexto. Y bueno, ya Feyerabend va avanzando en la dirección de defender un anarquismo epistemológico, que ahorita voy a explicar con más detalle. Y uno de los temas es que esta visión tiene una especie de problema por sus consecuencias relativistas, que luego se convierte en un tema que igual que en Kuhn, pues gradualmente va preocupando al propio autor que dio elementos para eso, ¿no? A ver, voy a volver a cerrar esta cuestión y lo voy a poner aquí. Sí, bueno, entonces ya entramos ahorita de fondo al tema del anarquismo epistemológico. Básicamente aquí la idea de Feyerabend es que a él lo que le interesa es, en este libro de Contra el Método, eh, hacer ver que la idea de un método científico que consista en una serie de pasos que nos garanticen la verdad y que a su vez sean los únicos y que sea además un método infalible por medio del cual podamos acceder al conocimiento, pues carece de sentido, ¿no? Y carece de sentido porque él dice que ningún científico serio realmente aplica ese método, ¿no? En su proceso de investigación. Y particularmente él argumenta a partir de el caso de Galileo, pero también cita a Lenin, de que la ciencia en realidad seguía no por criterios metodológicos muy definidos, muy claros, sino que más bien los científicos son más oportunistas, ¿no? Son más oportunistas al momento de resolver los problemas, ¿no? A los cuales se están enfrentando, ¿no? Y entonces no están siguiendo un método científico puritano, un método científico puro, y más bien van viendo a partir de la experiencia cómo resolver los problemas, ¿no? En el caso de Lenin, y digamos es aquí donde entra la parte provocadora de Feyerabend, es un autor que esa parte hizo que se ganara muchos adeptos, pero también se ganaran muchos enemigos, porque sí en efecto escribe de una forma muy provocadora, citando a Lenin, citando a Marx, citando a Hegel, citando a Mao, pero siempre con una perspectiva también de argumentación filosófica, ¿no? Pero en este caso, cuando cita a Lenin, él está citando un libro que se llama El ultraizquierdismo, enfermedad infantil del comunismo, donde lo que hace Lenin es argumentar en favor de la idea de un contextualismo. Es decir, si queremos hacer la revolución, nosotros no elegimos las condiciones con las cuales hacemos la revolución. Más bien, tenemos que reconocer las condiciones en las cuales estamos situados y a partir de ahí establecer la estrategia y la táctica que nos garantice por medio de una evaluación de la situación concreta, del análisis concreto de la situación concreta, establecer una ruta de acción, ¿no? No hay una receta para hacer la revolución social. Y en este caso Lenin criticaba, por ejemplo, a los
ultraizquierdistas que trataban de imitar a los bolcheviques, tratando de hacer ver que en todo el mundo se tiene que hacer la revolución bolchevique igual que hicieron ellos. Y lo que dice Lenin es que eso es una actitud infantil, porque se está tratando de extrapolar un método que funcionó en un caso a otro caso, ¿no? Que tienen condiciones completamente distintas y que eso revela falta de formación teórica y falta de formación política. Y Lenin en esos años cuestiona de manera muy dura a un autor que se llama Bordiga, que era un italiano, que trata él de ser más leninista que Lenin, ¿no? Entonces, Lenin escribe ese texto tratando de mostrar que esa actitud de tratar de guiar, digamos, la práctica política, social, con base en un método que se considere infalible, que se considere el único y cuestionar y desacreditar todos los otros, digamos, caminos para hacer la revolución, está mal. ¿Por qué? Porque justamente, lo reitero, es una actitud infantil. Y entonces dice Lenin, pues tenemos que apostarle incluso a las vías parlamentarias en aquellos lugares donde se pueda. En aquellos lugares donde se pueda hacer, por ejemplo, la lucha armada, pues se hace la lucha armada. En aquellos lugares donde más bien las condiciones favorezcan la lucha sindical, pues hacemos la lucha sindical, pero todo es dependiente de las circunstancias y del contexto. No es que siempre la misma acción nos va a generar los resultados deseados, ¿no? Entonces lo que dice Feyerabend es que esa misma forma de pensar debería de aplicarse al momento de estudiar la ciencia. Lo que le sirvió a Galileo no necesariamente le puede servir a Marx, o lo que le sirvió a Marx no necesariamente le puede servir a los economistas mexicanos del siglo XXI, y lo que le sirve, digamos, a los economistas del siglo XXI mexicanos no necesariamente le sirven a los chinos, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque hay que ser profundamente sensibles al contexto con el cual estamos investigando, las herramientas que tenemos a nuestra disposición para resolver problemas, y también pues ver cómo usamos las herramientas de la forma que consideremos la más apropiada, ¿no? Y pues para este autor, Galileo, es el ejemplo paradigmático de esa actitud científica que posteriormente se fue perdiendo, que es esa actitud más humanista de un científico que tenía una visión integral, digamos, de la sociedad, de la humanidad, del mundo. Galileo mismo no solo fue un físico, ¿no? En esos momentos, de hecho, más bien se hablaba de filosofía natural. Y Galileo, pues, sí, estudió bastante matemáticas, posteriormente aplica las matemáticas a resolver problemas físicos, cuando en esos momentos eso estaba mal visto. Las matemáticas, sí, eran prestigiosas y eran importantes, pero no era la manera de abordar problemas filosóficos, perdón, problemas de la física, problemas físicos. Si ustedes leen la física de Aristóteles, ahí no se va a argumentar absolutamente nada en términos matemáticos, y más bien se va a argumentar en términos más metafísicos, ¿no? Galileo aplicó geometría para estudiar la caída de los cuerpos, la resistencia de las columnas, etcétera. Y lo que dice este autor, Feyerabend, es que Galileo más bien estaba siendo pragmático, no estaba siguiendo ningún método, estaba simplemente buscando resolver problemas. Y pues él vio que las matemáticas servían y las aplicaba. Entonces él decía, pues en la actualidad no tenemos que seguir ningún método, porque Galileo no siguió ningún método. Simplemente tenemos que guiarnos con base en ciertas heurísticas donde busquemos resolver problemas, pero tratando también de tener mucha creatividad, ¿no? Y en el caso de Galileo, él le reconoce a Galileo esta creatividad, pero a su vez también él ve que Galileo es la representación del Renacimiento, ¿no? De esa visión general, integral del ser humano y del mundo,
que posteriormente la ciencia moderna va descabezando, porque la ciencia moderna se va hiperespecializando y esa visión de totalidad que había en Galileo se va perdiendo y se va la ciencia deshumanizando. Y lo que dice Feyerabend es que conforme se va segmentando el saber, nos volvemos cada vez menos, por decirlo así, menos creativos. A Feyerabend le preocupaba mucho por eso la noción de ciencia normal, porque esa estandarización rompía la creatividad y rompía, digamos, la posibilidad de ser además hombres libres, ¿no? Entonces, para Galileo, para Feyerabend, la ciencia moderna contemporánea pues iba en contra del espíritu del ser humano, ¿no? Y Galileo pues no estaría de acuerdo con esa forma de hacer ciencia, ¿no? Entonces, de ahí pues la crítica que durante sus siguientes trabajos se va a profundizar a la ciencia moderna, hiperespecializada, autoritaria, que además va destruyendo otros saberes y que va unificando todo en un solo paradigma, en una sola visión del mundo, unificada, etcétera. Eso es, digamos, el principal adversario epistemológico que se va a construir Feyerabend en sus trabajos, ¿no? Entonces, lo que dice Feyerabend es que hay que pensar la ciencia de otra forma. Y por otro lado también dice, para resolver los problemas, más bien no es necesario seguir un método, podemos seguir muchos. Y en este asunto de resolver problemas, dice él, todo vale, pero quiere decir todo vale en un contexto más bien pragmático, en un asunto de que nos interesa resolver problemas. Y para resolver problemas, pues por ejemplo, Galileo tuvo que violar ciertos estándares que implicaba no usar las matemáticas para aplicarlas a la física. Pues Galileo violentó esa práctica aplicando geometría euclidiana, ¿no? Y pues Einstein, en cierto modo, también violentó los estándares cuando aplicó geometrías no euclidianas para modelar el espacio-tiempo y hacer ver el tema de las curvaturas que se forman en el espacio-tiempo a partir de la distorsión que integra la fuerza de gravedad. Entonces, en esa medida, la ciencia, pues, resuelve problemas, pero él dice, para resolver estos problemas, cualquier cosa vale. Y eso implica ir en contra de las reglas de la ciencia normal, de la ciencia dominante del momento, ¿no? Entonces, por eso él dice, everything goes, cualquier cosa vale. Y para tener más elementos que nos sirva para poder resolver problemas, él dice, lejos de aplicar la estandarización, que significa algo así como un empobrecimiento a nivel conceptual, lo que va a hacer Feyerabend, y un poco por eso les digo, parece ser que en estos momentos está muy influenciado por el movimiento estudiantil de los 60, dice más bien debe de haber una gran proliferación de teorías, una gran proliferación de métodos, debe de haber muchos puntos de vista y todos los tenemos que escuchar. Y en esa medida, él lo que dice es que está simplemente aplicando el principio de la proliferación de John Stuart Mill aplicado a la ciencia, donde más bien tenemos que ser plurales. Tenemos que siempre defender la pluralidad de pensamiento, defender lo diverso, porque lo diverso nos enriquece, nos da más elementos para poder resolver problemas y eso potencializa nuestra creatividad, ¿no? Pero digamos, como yo lo hice ver en mi texto, que se lo subí, es un texto realmente que solo es un resumen, no es un artículo serio, pero la idea es que eh, esta pluralidad de puntos de vista, esta proliferación, enriquece siempre y cuando sea una pluralidad que se contraponga entre sí, que sea una pluralidad que podamos poner a dialogar, que podamos comparar, que podamos ver, que podamos explorarlas. Porque Feyerabend estaría en contra de que la pluralidad vaya generando diferentes escuelas de pensamiento, diferentes enfoques, diferentes puntos de vista que se ignoren entre sí. Eso, diría Feyerabend, eso no contribuye para nada al desarrollo de la creatividad y del razonamiento heurístico que necesitamos para resolver problemas. Necesitamos que más bien se genere muchas teorías,
pero que estas teorías puedan dialogar, puedan puedan compararse, puedan explorarse, puedan desarrollarse, ¿no? Y en esa medida, pues entra también una forma de ver las cosas, ¿no? Digamos, esta es una pregunta interesante si se trata de un pluralismo falseable. Feyerabend, pues lo que diría es que no necesariamente necesitamos comprometernos con defender una visión del pluralismo. ¿Por qué razón? Ahorita en la siguiente lámina se las voy a mostrar. Lo que va a decir Feyerabend es que en la defensa del pluralismo también tenemos que aprender a tolerar la defensa de teorías que han sido falseadas e incluso aceptar que haya científicos que no acepten la evidencia que va en contra de sus teorías simplemente por un principio de pluralidad. Es decir, si hay evidencia que va en contra de la teoría neoclásica, por ejemplo en economía, esa evidencia no justifica que tengamos que desterrar de los planes y programas de estudio la economía neoclásica, ¿no? O si hay evidencia que ha mostrado que el marxismo no funcionó o no funciona, etcétera, diría Feyerabend, eso no justifica que se quiten de las escuelas de pensamiento, de las universidades, etcétera, esas escuelas, porque lo que necesitamos siempre es la pluralidad. Nunca unificar, nunca estandarizar, más bien necesitamos siempre los diferentes puntos de vista. Y aquí, por ejemplo, Feyerabend cita a Mao Zedong cuando dice que solamente con la pluralidad de verdades y falsedades y el contraste entre verdades y falsedades podremos, digamos, identificar de manera más clara y de manera más convincente los elementos que son falsos y los elementos que son verdaderos. Pero necesitamos todos los puntos de vista. Entonces, Feyerabend todo el tiempo va a estar en ese aspecto defendiendo la pluralidad, defendiendo que diferentes escuelas, puntos, perspectivas, etcétera, se enseñen, se analicen y se tomen en cuenta en la discusión. Eh, entonces, para Feyerabend, el todo vale no es una especie de principio metodológico que tengamos que seguir al pie de la letra, porque pues no es eso. No se trata de una especie de antimétodo, es decir, métodos que no, o sea, pasos que no tengamos que seguir, sino simplemente de una actitud científica, una actitud libre, una actitud que le dé rienda suelta a nuestra creatividad. Y para eso necesitamos tomar en serio la pluralidad y tomar en serio los diferentes puntos de vista y defenderlos, defender que haya esos puntos de vista. Aunque nosotros estemos en desacuerdo con ellos, por ejemplo, en las universidades tenemos que dejar que existan para que los estudiantes, las comunidades, los investigadores, los profesores, nos enriquezcamos todos con la diversidad, ¿no? Entonces, digamos, en ese aspecto, Feyerabend pues está aplicando básicamente el principio de nueva cuenta lo digo, la pluralidad de John Stuart Mill, cuando John Stuart Mill habla en On Liberty sobre la necesidad de tener los puntos de vista para poder tomar buenas decisiones como ciudadanos, etcétera, sobre los temas, ¿no? Entonces, este tema del pluralismo, digamos, luego convirtió este asunto en un asunto especializado de debate, de discusión. Ustedes que están en el posgrado de Filosofía de la Ciencia, yo les recomiendo que sí o sí lean a León Olivé, que León Olivé falleció hace unos años. Yo pues tuve chance de estudiar con él alguna materia, excelente profesor. Él fue maestro de Ambrosio y también me parece que fue maestro de Ana Rosa Pérez Ranzans, y él escribió bastante sobre el tema de la pluralidad, ¿no? La filosofía de la pluralidad. Y en gran medida esto viene de esta influencia de Feyerabend. Lo que se quiere decir con pluralismo no es relativismo, ¿no? Que eso es algo que en su momento se presentó como principal objeción en contra de Feyerabend, como diciendo, todo vale significa que cualquier teoría es válida, significa que cualquier visión es igualmente válida y que entonces no hay verdades o cosas así, ¿no?
como tratando de hacer ver que Feyerabend llevaba a una especie de relativismo de ese estilo, ¿no? Feyerabend no está pensando en esos términos. El problema es que a veces luego sí comete muchos excesos retóricos por su propia personalidad. Era muy excéntrico, reitero, pero sí creo yo que lo que está en el fondo de su visión básicamente es, como diría León Olivet cuando habla del pluralismo, decir que no hay una única forma válida de estudiar la realidad, sino que puede haber muchas. Eso no significa que cualquier forma de estudiar la realidad sea válida, ¿no? Eso no significa que cualquier teoría valga. Eso no significa que tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad y ya. O sea, y entonces ya, fin de la discusión, el fin de la filosofía, no tendríamos que preocuparnos por tener evidencia, no. Lo único que quiere decir esto es que no hay una única forma de estudiar los hechos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la economía, ahora que estamos en el tema de la inflación, tenemos una inflación global. Una inflación, por ejemplo, en México es del 7%, por ahí en otros países que está en 20%. Si nosotros nos hubiéramos casado solo con la visión neoclásica de Milton Friedman, de que la inflación es un fenómeno estrictamente monetario y que no tiene nada que ver con temas estructurales, pues realmente tendríamos muchos problemas para explicar la inflación actual, porque no ha habido un incremento de la oferta monetaria, por un lado, y por otro lado, tendríamos el problema de pues, cómo hacemos para enfrentar esta inflación, porque lo que diría Friedman es reduzcamos la oferta monetaria y reduciendo esa oferta monetaria en las economías, vamos a reducir los niveles de precio, ¿no? Porque digamos aquí, sin ponerme muy técnico, pero existe una cosa que se conoce como la ecuación del cambio. Y esa ecuación lo que plantea es eso, ¿no? Sí, dice Luis Ángel, en Argentina está más de 50%. Dice Oscar David. De hecho, eso ocurre con la incompatibilidad de la teoría general de la relatividad y la mecánica cuántica, ¿no? Conviven con sus postulados y explican una supuesta realidad única. Sí, o sea, termino la idea rápidamente de economía, ahorita comento esto de la teoría cuántica y de la teoría general de la relatividad. La idea es que si nosotros solo nos hubiéramos casado con la visión de Milton Friedman y hubiéramos descartado la teoría estructuralista de la inflación, entonces no tendríamos forma de abordar el problema de la inflación contemporánea. Y hoy lo que se ve es que más bien, gracias a que tenemos muchas teorías de la inflación, podemos hacer diferentes políticas públicas y una de ellas, basada en la teoría estructuralista de la inflación, permite ver la inflación como un acuerdo político, como digamos más bien las políticas antiinflación como acuerdos políticos que se establecen entre empresarios, gobiernos, sindicatos, etcétera, para no subir los precios, ni de los salarios, ni tampoco de, sobre todo de las materias primas, de las canastas básicas, etcétera, ¿no? Y el gobierno, pues también se compromete a entregar subsidios, etcétera, para evitar el alza de precios. Entonces ahí, evidentemente, la inflación se convierte en un asunto político. Entonces, gracias a que tenemos diferentes teorías de la inflación, podemos diseñar diferentes intervenciones. En el tema de la mecánica cuántica y de la teoría general de la relatividad, digamos, si nosotros fuésemos realistas duros y pensáramos que solo existe una teoría válida de la realidad, porque tenemos un solo mundo y por lo tanto solo debe de haber una teoría, tendríamos que ser necesariamente defensores de la teoría de cuerdas. Y esa teoría de cuerdas, pues tendría que lograr la unificación de la física clásica, de la teoría general de la relatividad y de la mecánica cuántica, en una única teoría, una teoría del todo, que era la visión de Stephen Hawking, ¿no? Que él intentaba hacer eso. El asunto es que no se ha logrado y ya van más de 40 años sin lograrlo. Una visión como la de Feyerabend diría, que también en cierto modo sigue Nancy Cartwright, dirían, pues no nos debe de importar que exista solo una teoría válida, más bien son diferentes teorías y cada una de estas teorías es válida en su rango de aplicación. Y más bien formulemos temas
que se puedan abordar desde esas diferentes teorías y pensemos en términos más plurales, en términos más pluralistas. ¿Por qué debe de haber una única teoría? Podemos tener diferentes teorías según nuestro marco de análisis y digamos, el nivel de abstracción al cual estemos abordando nuestro objeto de estudio, así como también los problemas específicos de los cuales querramos abordar, ¿no? Entonces, en ese contexto, vemos una aplicación del pluralismo. Vemos una aplicación del pluralismo vinculada a la dependencia de contexto. Entonces, las teorías ya no son válidas a nivel universal. Ya no hay un único método que sea válido a nivel universal. No hay un método que sea el absoluto. No hay una visión algorítmica que nos garantice que todos los problemas se van a resolver siguiendo una secuencia bien definida de pasos. Más bien lo que tenemos son diferentes métodos, diferentes teorías, diferentes niveles de análisis, diferentes contextos epistemológicos. Entonces, me parece que el gran legado de Feyerabend es haber visibilizado la importancia de pensar en términos profundamente contextuales. Ahora que ya, digamos, estén de lleno en el posgrado, eso es una noción que van a estar todo el tiempo viendo, la noción de dependencia de contexto. Todo depende del contexto. Y, a su vez, la pluralidad. Hay diferentes teorías porque no hay una única manera válida de abordar un problema, ¿no? Incluso en términos matemáticos, hay diferentes métodos de resolver sistemas de ecuaciones, ¿no? Entonces, Feyerabend todo el tiempo va a enfatizar en eso. Y va a enfatizar también en la idea de que los científicos, si ellos creen que su teoría es la correcta y, digamos, se les presenta evidencia que va en contra de su teoría, no están obligados a aceptar esa teoría, porque, digamos, si eso hubiera sido el caso, entonces Galileo hubiera perdido con los aristotélicos. ¿Por qué razón? Porque si nosotros nos vamos estrictamente, digamos, a la época de Galileo y la discusión que tenía con los físicos aristotélicos sobre la caída de los cuerpos, pues resulta que la física aristotélica tenía más evidencia empírica en favor de su teoría que la teoría de Galileo, ¿no? Un poquito, un ejemplo que podríamos dar en la actualidad es, por ejemplo, este tema de los terraplanistas, ¿no? Gran parte de los terraplanistas presentan evidencia empírica y te dicen, ¿a poco has visto el mundo circular? Pues lo que vemos es todo plano y pues realmente todo es, digamos, una ilusión, etcétera, de esto de que el mundo es circular, no. Simplemente vea tu experiencia cotidiana y la experiencia cotidiana es que pues, realmente no vemos algo circular, ¿no? Entonces, la evidencia que pueden presentar los terraplanistas empíricamente en favor de su teoría, incluso hasta puede ser válida, pero el tema es que si nosotros nos centráramos solo en eso, en la evidencia empírica disponible, como único criterio para aceptar o rechazar teorías, pues resulta que Galileo y muchos otros físicos no hubieran mantenido sus teorías y en ese aspecto hubieran terminado pues rechazándolas, ¿no? Dice Giovanni, ¿el autor tiene alguna postura bioética? ¿Podría el progreso de la ciencia vulnerar algunos derechos? Yo creo que debe de haber esta discusión. El que sí estoy seguro que se mete en eso es Philip Kitcher. Tiene un libro que se llama el mundo por venir, me parece, que así se llama. Pero en el caso de Feyerabend, yo lo que recomendaría es que hojearas el libro que se llama La ciencia en una sociedad libre. Tiene otro libro que también puede ser de interés para los que les interesen estos temas de bioética o los que les interesen los problemas de estudios sociales y filosóficos de la ciencia. El libro creo que se llama La conquista de la abundancia. Y lo mismo, es una forma de pensar la ciencia en una sociedad diferente a la que tenemos. Feyerabend decía que hay que proteger a la sociedad de la ciencia moderna,
tal y como está ocurriendo, pero también decía, hay que defender a la ciencia de la sociedad, porque estamos hablando de una sociedad capitalista que todo lo reduce a la lógica del mercado, ¿no? Entonces, Feyerabend tiene una noción bastante compleja de lo que es la relación ciencia y sociedad, y pues yo invito a que se lea el texto, sobre todo a quienes les interese el asunto del estudio, de los estudios sociales estudios sociales y filosóficos de la ciencia, ¿no? Que eso es la línea del posgrado. Entonces, regresando al tema este de la contrainducción, lo que diría Feyerabend es que no estamos obligados a aceptar la evidencia que contradice nuestra teoría. A ver, aquí pongo la sociedad, la ciencia. Sí, yo diría que con esa y ya a partir de ahí vas viendo como qué otros temas podrían interesar. Hay otro texto que se llama Adiós a la razón. No sé si ahí hable de esto. Feyerabend es un crítico muy fuerte de la modernidad y es un crítico muy fuerte a nivel de la filosofía de la ciencia, y pues luego trata de llevarlo en cierto modo a una visión política sobre este asunto, ¿no? Luego después se le cuestiona bastante porque llega a hacer declaraciones muy rudas, como me parece, no estoy seguro si él llegó a negar el tema del holocausto, pero digamos, su visión a veces excesivamente eh, pluralista puede llevar a eso, ¿no? Y uno de los temas que se le critica es que justamente qué tan plurales tenemos que ser. Lo que diría un autor como Slavoj Žižek es que, pues, en cierto modo tenemos que también ser tolerantes, ¿no? Con ciertas cosas, particularmente en contra del fascismo, ¿no? Pero bueno, eso es otra discusión. Eh, pero el punto, para regresar al tema de Galileo, si nosotros, o sea, si Galileo hubiese todo el tiempo que justificar sus postulados a nivel empírico, pues no hubiera podido desarrollar el plano inclinado, ¿no? Que eso es una idealización, o no hubiera podido desarrollar la idea de la caída libre del cuerpo en un contexto de vacío, de un vacío perfecto, porque eso va en contra de los hechos. Pero sin embargo lo hizo. Y lo hizo y sirvió y fue muy fructífero. Y lo que dice Feyerabend es que eso muestra que el propio Galileo iba en contra del empirismo lógico, iba en contra de las visiones positivistas. Casi, casi nos quiere hacer ver que Galileo no era un positivista. Galileo, según Feyerabend, era un pragmático. Y así deberíamos de ser todos en la ciencia, lo que, digamos, se puede extraer de su visión. Pero lo que tendríamos que desarrollar es este razonamiento heurístico, que es un razonamiento que se desarrolla con base en la práctica, con base en estar en el terreno, y eso nos va moldeando nuestra forma de pensar. Entonces, Feyerabend va a poner mucho énfasis en ese tema, y también él va a decir que no hay un progreso científico en el sentido de que la ciencia vaya siendo un cúmulo de conocimiento acumulativo y lineal de aproximación a la realidad, sino que simplemente lo único que tenemos es un cambio teórico. Pero él piensa que la ciencia debe cambiar todo el tiempo, porque los problemas a los cuales nos enfrentamos todo el tiempo surgen, son nuevos, son diferentes y necesitamos tener teorías diferentes. Y la mejor forma de afrontarlo es tener muchas teorías, no solo una, ¿no? Entonces, por eso él va a defender todo el tiempo las ventajas del pluralismo y toda su vida va a estar centrado en defender este tema de la pluralidad como algo no solo que tenemos que hacer a nivel ético, sino que tiene sus ventajas a nivel estratégico. Nos conviene tener muchos puntos de vista para posteriormente nosotros elegir nuestro curso de acción, no solo un punto de vista.
Digamos, Feyerabend lo que diría es, si tú quieres ser un gobernante, no solo conviene que tengas aduladores, conviene que tengas críticos y críticos de diferente tipo y también aduladores de diferente tipo y escucharlos a todas y todos y ya después como gobernante tomas tu decisión. Pues el punto es que haya siempre puntos de vista diferenciados, diferentes, que enriquezcan el debate. Entonces, eso es lo que me parece lo más importante de este autor, la defensa de la pluralidad, la defensa de la cuestión del contextualismo, la defensa también de una forma de pensar la racionalidad ya no como algo eh, algorítmico, sino como algo heurístico, que no está sometido a reglas, sino que más bien se va desarrollando según la práctica de cada quien, ¿no? Y bueno, dentro de las críticas, pues se sigue discutiendo bastante sobre este tema de, bueno, pero al final sí que abrió una puerta al relativismo y por los excesos retóricos que cometen muchas entrevistas, muchos textos, como es un provocador, la verdad es que se convierte en un autor apasionante, pero complicado. O sea, uno lo lee o lo quieres o lo odias, pero no hay casi términos medios respecto a este autor. Entonces, eso es un asunto, ¿no? Que a veces parece ser que sí suele ser excesivamente relativista. Y bueno, los partidarios de Feyerabend tienen un trabajo muy fuerte de mostrar todo el tiempo que no. El otro asunto es que cuando se habla de anarquismo epistemológico, pues al final tampoco es muy claro exactamente eso qué es. O sea, parece ser que Feyerabend está hablando en términos más de una actitud que deberíamos de tener para desarrollar ciencia que crezca, que se modifique, que sea más capaz de resolver problemas. Pero exactamente qué quiere decir esto de anarquismo y por qué le llama anarquismo. Ya después él mismo dice, bueno, creo que anarquismo en realidad no es lo que yo tenía en mente, sino en realidad yo tenía en mente un dadaísmo. El dadaísmo es no tomarte tan en serio las teorías, no tomarte tan en serio en la teoría, por ejemplo, igualmente como yo soy economista, pues todo el tiempo pienso en esos ejemplos. Por ejemplo, la teoría de expectativas racionales de Robert Lucas, que en su momento había dicho Robert Lucas que ya se había logrado un grado de desarrollo tan alto en la economía que ya los ciclos económicos iban a desaparecer porque ya se sabía cómo funcionaban y más bien en lugar de hablar de ciclos económicos, hablemos de fluctuaciones y estas ya sabemos cómo evitarlas, ¿no? Por medio de políticas anticíclicas, etcétera, etcétera. Y de pronto, pum, vino la crisis económica de 2009 y bueno, no se ha recuperado la economía, ha venido pues, la pandemia y ahora hasta la guerra de Ucrania y realmente pues si nosotros tomáramos como literalmente verdadera esa visión, pues los teóricos de expectativas racionales estarían todo el tiempo sufriendo porque el mundo no es como ellos creen. Todo lo que diría Feyerabend es, pues no te tomas tan en serio la teoría. Hay otras teorías que puedes usar, hay otras teorías que te pueden enriquecer. Y si tu teoría falló, pues no hay problema, eliges otra, ¿no? Por eso pone énfasis en el dadaísmo, para enfatizar como algo así como menos adherencia ideológica, doctrinaria, dogmática a las teorías y más bien generar una actitud más abierta. Eso es lo que quería decir por dadaísmo. Y el anarquismo, pues, no necesariamente era lo que él tenía en mente, aunque lo usó porque él piensa que hay un comportamiento autoritario en los científicos, de que a fuerzas te quieren imponer un método, que a fuerzas quieren que uses ese método y que resuelva sus problemas. Entonces, para contrarrestar eso, él hablaba de un anarquismo epistemológico, ¿no? Para ir en contra del establishment de la ciencia. Pero en la realidad de lo que tenía en mente era un dadaísmo, y él mismo lo dice en su texto. Pero sigue habiendo un poquito de ambigüedad, ¿no? Y bueno, por otro lado es el tema de cómo podemos aplicar esto a estudios de caso. O sea, está bien, hagámosle caso a Feyerabend, seamos dadaístas, pero esto cómo lo aplicamos a estudiar
problemas específicos de la física, de la biología, de la matemática, cómo hacemos exactamente filosofía aplicada, por ejemplo, al estudio de los sesgos cognitivos en la economía del comportamiento. Por ejemplo, una discusión, yo me especialicé en esa discusión, es acerca de si existen o no existen los sesgos cognitivos. Pues sí, siguiendo a Feyerabend, pues no es muy claro qué podríamos decir que sea interesante en torno a ese tema. Entonces también es un asunto de que no es tan fácil aplicar a Feyerabend en estudios de caso. De hecho, pues poco se hace. Y bueno, hay temas relacionados a las consecuencias relativistas de su visión, que parece ser que Feyerabend sí que defiende un relativismo muy a nivel individualista, lo cual se vuelve un poquito complicado de mantener, sobre todo porque pues la ética pues no puede ser nada más un asunto así, ¿no? Tiene que haber más discusión, ¿no? Pero bueno, básicamente eso es lo que tenía planeado para esta sesión. Y bueno, ahí termina la presentación. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. Sí, yo tengo una pregunta que, pues, que me viene desde antes, ¿no? O sea, siempre que se habla de Feyerabend, siempre se utiliza lo que dijo de todo vale como para relativizar las metodologías de muchas otras cosas. Sí. Y entonces siempre se habla despectivamente de él, pero por lo que entendí, él hablaba específicamente del quehacer científico, ¿no? Sí. En el texto de Contra el método, él está pensando en la ciencia. Y está pensando, como yo les decía, en la resolución de problemas científicos. Y para resolver esos problemas científicos, él dice cualquier cosa vale. Everything goes. Everything goes en inglés, pues sí sería algo así como cualquier cosa va. Everything goes. Pero en español es que luego se vuelve un poquito complicado de traducir. Pero incluso en la propia literatura en inglés, como que eso de que everything goes, o sea, no es tampoco muy, o sea, suena un poquito complicado, pero es que Feyerabend tenía esa forma de discutir, de hablar, Entonces es era más bien como ¿lo entendimos mal o él quiso crear polémica o algo así? Es que él pensó, Bueno, con mucha gente, cuando escribe cree que es muy claro. Y él pensó que por la época en la que vivió, que era pues, en esos años, los años 60, los años 70, Berkeley, California, movimiento estudiantil, pluralidad. Entonces él decía, pues queremos resolver problemas, escuchémonos a todas y todos. Y para resolver estos problemas, cualquier cosa vale. Pero él está pensando sobre todo en un caso como Lenin, un caso como Galileo, eh, y pues él tiene en mente problemas científicos. Entonces, él trata luego de vincular como una especie de racionalidad heurística el tema de cómo elegimos los métodos, las teorías, las técnicas para resolver problemas. Eh, y es más bien la práctica lo que nos va a guiar, es el contexto lo que nos va a guiar, es lo que quiere decir él. Ya a nivel ético, esto se vuelve complicado porque parece ser que en ese elemento, yo ahí pues la verdad sí desconozco, habría que estudiar más su visión ética, pero yo lo que he escuchado de los especialistas de Feyerabend es que sí dicen que aplicar ese principio a la ética sí lleva a un relativismo muy difícil de defender. Y usualmente los relativistas en ética sí son muy criticados. Por ejemplo, en ética, Dussel defiende lo que se conoce como el principio de la defensa de la vida, donde más bien es ético cualquier acción que vaya en defensa de la vida.
y cualquier acción que vaya en contra de la vida sería antiético, ¿no? Entonces ahí ya estamos hablando de un principio universal, racional, absoluto, y Dussel sí lo plantea en esos términos. Feyerabend pues sí estaría muy en contra de esta visión, pero digamos, la alternativa que pondría Feyerabend pues es un poquito difícil, ¿no? O sea, de defender. Pero sí, es ese tema el importante. Dice Giovanni, ¿podría ahondar en el principio de proliferación, por favor? La proliferación es que haya muchas teorías, que existan diferentes técnicas y que los científicos fomenten la diversidad, que haya muchas formas de responder a un mismo problema, que haya muchas formas de abordarlo, que haya diferentes marcos categoriales y básicamente lo que él va a defender es que haya pluralidad. Así es como yo entiendo el principio de proliferación. Sobre el tema de la inconmensurabilidad, ese tema no lo manejé ahorita. Es un tema que Feyerabend en sus trabajos trata de argumentar de que sí existe la inconmensurabilidad, pero él no estaría de acuerdo con Kuhn en que sea como un fenómeno tan frecuente, sino que más bien lo que diría Feyerabend es que sí, sí existe la inconmensurabilidad. En efecto, la teoría eh, física de Aristóteles es inconmensurable con la física newtoniana, ¿sí? Pero él diría que son casos históricos muy raros y que más bien la inconmensurabilidad deberíamos de verlo a nivel más cultural, más histórico, como algo todavía más radicalmente incomparable que Kuhn. Feyerabend en ese aspecto sí dice, cuando hay inconmensurabilidad es que de plano ni siquiera puede haber diálogo, ni siquiera puede haber posibilidad ahí de comparar, porque sí son cosas completamente distintas, pero son fenómenos raros. Y más bien en la ciencia contemporánea, él diría, las diferentes teorías, las diferentes visiones que podemos tener, por ejemplo, para abordar lo que es la inflación, no las hacen conmensurables. O, por ejemplo, si queremos abordar la evolución actual, las discusiones que hay sobre dónde está situada la evolución en los genes, en el individuo, en la colectividad o en la especie, etcétera. Feyerabend no diría que cada una de esas visiones es inconmensurable entre sí, sino que más bien sí se pueden comparar y que más bien tendríamos que ver caso por caso y definir a partir de un contextualismo qué visión nos ayuda más a resolver problemas. Entonces, la forma en cómo él plantea la inconmensurabilidad es menos radical que Kuhn. Perdón, menos frecuente que la visión de Kuhn, pero él dice, cuando hay inconmensurabilidad es que de plano no puede haber diálogo, no puede haber comparación. Es un tema que, eh, digamos, un poco se ha usado en los defensores de Feyerabend para tratar de hacer ver que su filosofía de la ciencia tampoco es que sea tan relativista. Y pues hay elementos aún popperianos ahí, ¿sí? Pero diría Feyerabend, pues la ciencia no es nada más basada en falsacionismo, ¿no? Porque existe el principio de la contrainducción y los científicos es muy adecuado que no descarten su teoría por tener una evidencia que vaya en contra de su teoría. Si ellos creen que puede servir para algo, está bien que lo desarrollen y los demás tienen que respetar esa decisión.
es un poquito también difícil de aplicar porque, pues, por ejemplo, hay recursos escasos, financiamiento, pues, no podemos financiar todo. Pues sí, en efecto, si viviéramos en una sociedad de abundancia, pues, maravilloso, pero digamos, Feyerabend, pues, un poco piensa que en una sociedad libre, una sociedad utópica, la ciencia, pues sí tendría que tener esta diversidad más de la que ahora tenemos. Y pues también él parece ser que está en contra de la mercantilización de la ciencia, eh, que es un tema que los que trabajan, los que van a trabajar estudios sociales y filosóficos de la ciencia, pues eso lo van a ver más con más detalle. Eh, bueno, yo me voy a tener que ir, voy a detener ahora mismo la grabación.